son los más estables y ellos son solubles en lípido, por eso es que el cerebro es uno de los más afectados porque estamos hablando de que el cerebro es grasa y sus propiedades iónicas le confieren esta habilidad de poder atravesar membranas en los organismos vivos. Es por eso el daño que ellos provocan. Cuando ya tenemos ese screening en la mano, siempre sabemos que en sangre hay que tener siempre menos de 5 y en pelo menos de 1. Por eso les decía que el pelo sí era un buen decidor de los niveles de mercurio en el organismo y que hay recomendaciones como, por ejemplo, de 0,1 microgramos por kilo al día. Pero ¿qué pasa? Que con la presencia si nosotros calculamos esto, ya estas recomendaciones estarían muy por encima de lo que un cuerpo humano podría tolerar. La FDA, por ejemplo, colocó límites en el mercurio de 1 microgramo por gramo de mercurio de pescado. Y sin embargo, los daños nosotros los estamos encontrando mucho antes. Por ejemplo, en el 89, el 89% de los sujetos en un estudio tenían niveles más altos de los que estaban recomendados. Y 30 diferentes tipos de pescados fueron consumidos, como fue el caso del pez espada, que tuvo la mayor alta relación del mercurio con el aumento de los niveles. Y los síntomas más comunes de estos pacientes fueron caída del cabello, dificultades cognitivas, dolores musculares, pérdida de memoria, dolores de cabeza. Y algunos síntomas aislados que se encontraron fue el sabor metálico en la boca. Otros sistemas que se afectan por la toxicidad del mercurio, bueno, el sistema nervioso, por eso el tema de los cambios emocionales y los cambios cognitivos son importantes ahí, la reproducción, corazón, riñones, hormonas, el sistema gastrointestinal y la visión. Ahora hay una pregunta en audio. Vamos Pregunta. el micrófono a Ricardo Villanueva. Ricardo. Ricardo, ¿tienes una pregunta? Me la pones en chat, pero quisiera que mejor nos la explicaras por el micrófono, pero bueno. Ricardo Villanueva dice, ¿afecta en mácula, ya sea seca o húmeda? A este síndrome se le denomina disbiosis en Europa. Es toda la pregunta de Ricardo. Sí, hay un estudio de maculopatía en el envejecimiento que se relaciona mucho con el estrés oxidativo, sin especificar si este estrés oxidativo fue provocado por metales pesados o no. Pero hay asociaciones, es decir, desde el punto de vista epidemiológico sí hay asociaciones. También nos pregunta María Elizabeth Torres, ¿qué tanto contaminan los tintes de pelo a una persona? Los tintes de pelo, mira, por ejemplo, en esta misma persona que nosotros encontramos, que mostramos el examen, viste que lo que más alto tenía era el estaño, y el estaño puede subir por los tintes de pelo. ¿Qué pasa? Que el cráneo también es un medio de absorción. Entonces, efectivamente, nosotros estamos encontrando el estaño no porque lo está eliminando por el pelo, sino porque la paciente está aumentando la absorción de este metabolito, de este metal, en su organismo a través del cráneo. Es decir, sí afecta. ¿Por qué? Porque la absorción transdérmica es una vía alta para incorporar metales pesados en el organismo. Perfecto, gracias. Ya no hay más dudas. ¿No? Ya. No. Entonces, bueno, esto fue el mismo estudio de los pescados y los síntomas que se describen, es decir, en aquel estudio se describieron esos síntomas y los que se describen de manera general, también están las gingivitis, como en el caso del plomo, los desórdenes de comportamiento, cognitivo. Si se dan cuenta, hay muchos síntomas que coinciden, por eso cuando se habla de toxicidad,
es importante sí descartar, pero también tenemos que tener presente descartar o especificar cuál es el metal que está elevado, porque no todos van a usar el mismo quelante. Nosotros vamos a tener que variar el tipo de quelante en dependencia del tipo de metal que esté elevado. Esto, bueno, es un caso clínico ahora de febrero, acá unos pacientes, salió en la revista de pediatría, pacientes con lesiones dérmicas, lesiones eritemato-descamativas en extremidades inferiores, que en definitiva, después de mucho tiempo que estuvieron estudiándose, que estuvieron con tratamientos dermatológicos, finalmente decidieron hacerle exámenes de metales pesados y encontraron que estos pacientes estaban contaminados con mercurio elemental. Fue una familia completa. Los mecanismos. Recordamos que el plomo se unía a donde mismo se unen los radicales libres. Aquí el metilmercurio se une a las proteínas mitocondriales, es decir, se une donde está el pulmón de la célula y va a inducir la entrada de potasio a la mitocondria. Hay una pérdida del potencial de membrana y esto causa un desacoplamiento de la cadena respiratoria, es decir, nosotros con un aumento de mercurio tenemos una disfunción mitocondrial y por ende podemos tener cualquiera de todas esas enfermedades que hemos visto, diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia y envejecimiento también. ¿Dónde podemos encontrar mercurio? En los aditivos, productos comerciales de uso humano, bueno, en los intestinos como descomposición de la microflora por el mismo pescado consumido, del 7 al claro, que es el metilado, que fue el que consumimos a través de los pescados, del 7 al 15% es bioabsorbido en el intestino y del 2 al 3 por la piel, por piel. No atraviesa la barrera hematoencefálica, que este es el inorgánico, y puede ser encontrado en lo recién nacido a pesar de no atravesar la barrera, es decir, porque esto se puede incorporar a través de la piel. Este mercurio inorgánico normalmente no aparece en pelo, siempre hay que hacer el diagnóstico en orina o sangre, y hay que tener en cuenta de que él tiene los tejidos blandos son blancos para él, donde va a atacar, va a ser el riñón, pero también el hígado, el vaso, la médula ósea, las células sanguíneas, y ahí es cuando estamos haciendo como estudios más específicos. Aquí, bueno, son estudios de un caso específico de unas cremas quitamancha que encontraron con altos niveles de mercurio, lo que provocó envenenamiento por el uso de esto y que el paciente murió por uso de estas cremas. Encontraron en Estados Unidos en el 2009 de que la exposición o el consumo era bastante alto y que la exposición diaria era demasiado alto, con un consumo medio de 70 gramos por día. Esas son estadísticas, aquí un poco repitiendo lo que recomienda la FDA y contra lo que en definitiva ya hay daños en etapas con mucho menos consumo que esto, que todas las mujeres en edad fértil, el 16% de todas las mujeres está en riesgo y ellas tienen que tienen la posibilidad, ¿por qué riesgo? Porque hay más posibilidad de tener niños con defectos neurológicos y que bueno, un dato de Estados Unidos que fue del 2003, que cada año en Estados Unidos hasta ese momento 630.000 niños nacían con riesgo de desarrollar problemas neurológicos por exposición prenatal. Las fuentes que son los cosméticos, desinfectantes, además del pescado que era del mercurio elemental, las erupciones volcánicas, los productos de actividad humana que más o menos son de un 60% más allá de que están relacionados con la contaminación ambiental y que Estados Unidos emite entre el 3 al 5% de las emisiones globales de mercurio y algunos países asiáticos también tienen altas emisiones, sobre todo donde se usan estos hornos industriales de carbón, como es el caso de China.
el elemental que se encuentra en las amalgamas, de un 75 a un 85, va a ser absorbido por los alveolos, es decir, a través de la respiración, lo que él fundamentalmente también se deposita en tejido graso, por tanto es capaz de llegar al cerebro y quedar allí teniendo una vida normalmente de 45 días y en el cerebro puede llegar a tener una vida de 20 días. Es decir, nosotros una vez que ingerimos los pescados, que nos exponemos a la toxicidad de mercurio, tenemos 45 días para que nuestro mismo sistema empiece a eliminarlo. Y una vez que queda puede estar hasta 20 años en cerebro o en riñón. Bueno, la exposición laboral en el caso de los dentistas, y aquí un control de la presencia de mercurio en orina, ajustado por creatinina en pacientes que tenían amalgamas dentales. Aquí más bien por peces los tipos de peces que aportan mayor porcentaje de mercurio al organismo, y esto es una noticia que salió en el 2011, que el 64% del periódico El País, el 64% de los bebés están naciendo con más mercurio en sangre de lo deseado. Por tanto, en España pedían una restricción al consumo de pescado a las mamás y a la población en general. Esto fue un estudio donde se encontraron de 45 autistas y 24 controles, donde encontraron en los niños autistas mayor porcentaje de plomo en el organismo, lo cual hizo una asociación directa de metales pesados, específicamente plomo, y bueno, el mercurio es lo que más se ha estudiado ahora, asociación directa de autismo y este metal. El screening que les mostraba ahorita, que no es más que un mineralograma, lo que se usa son 20 gramos de pelo, que es el pelo que está fundamentalmente detrás de la nuca, y que esto se asocia con estrés oxidativo, porque es importante ver cómo el paciente se defiende de esto. Muchas veces nos encontramos con pacientes que tienen aumento de estos metales pesados, pero que tienen una buena defensa para poder atacar o eliminar estos metales, entonces no necesariamente necesitarían quelarlos, pero sí hacer reposición de esas defensas, porque probablemente son las que se van a agotar a lo largo del tiempo si siguen defendiéndose de esa toxicidad. Estos son síntomas que, por ejemplo, ante la dificultad de no tener el screening, como me preguntaban, bueno, ¿y cómo puedo saberlo? De repente, no siempre uno tiene que trabajar sacando el metal, a veces podemos ayudar reponiendo el nutriente que sabemos que ese metal va a agotar. ¿Me explico? Quiere decir, hay sustancias que provocan enfermedades o provocan síntomas de estos metales, y que nosotros decimos, bueno, si el paciente tiene arritmia, tiene desórdenes en la memoria, pensamos, claro, podría estar alto el aluminio, no tengo cómo medírselo, pero ¿qué hago? Coloco sustratos que el aluminio me va a haber bajado. Si alguien no me entiende, que me pregunte, porque esto me he enredado para explicar, yo me enredo un poco. Y en este caso, ¿qué sustancias son esas? El selenio, el cromo, el vanadio, el litio. Entonces yo, reponiendo esto, sé que el aumento del aluminio, del hierro o del calcio se va a regular. Es decir, estos aumentos no se van a eliminar, pero por lo menos reponiendo estos nutrientes voy a lograr que el síntoma memoria mejore en mi paciente. En el caso de la arritmia, podemos pensar que el mercurio está alto, pero que el magnesio está bajo. Entonces, ¿qué hacemos? Reponemos con magnesio. Pacientes con cáncer de mama, se ha encontrado que ha habido disminución del zinc, del cromo, del cadmio y del selenio. Pacientes con diabetes, que hay disminución del selenio y del sodio, pero también puede haber un aumento del selenio y del vanadio. Entonces lo que hacemos es reponer estos nutrientes en la fórmula de ortomolecular. O con disfunción sexual,
podemos pensar que hay una disminución del zinc porque está alto el plomo, el cadmio, el aluminio, el mercurio, que son los que más se asocian con este síntoma, o pacientes que tienen fibromialgia, que podríamos pensar que estos pacientes están contaminados con mercurio y que tienen una disminución del manganesio, del magnesio, del potasio, del sodio y del selenio. Entonces, muchas veces con los síntomas nosotros podemos hacer reposición de los nutrientes que están bajos en presencia de estos síntomas. ¿Me explico hasta aquí? Ok, vamos a ver si hay dudas. Están muy calladitos, parece que sí, parece que no hay dudas y todo está muy claro. Tanto silencio me dice que no entienden nada, que no estoy diciéndolo bien, que no me están entendiendo, no me estoy explicando. A ver, vamos a una mano levantada de Alberto Gutiérrez, a ver qué nos diga él. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, escucho. Hola Alberto, Okay. ¿cómo estás? Bien, doctora, gracias. Un gusto conocerla y la verdad muy interesante escucharla. Doctora, me queda un poquito aquí, no lo entiendo. Por ejemplo, en disfunción sexual, lo que falta es el zinc y lo que pudiera haber es intoxicación por plomo, cadmio, aluminio y o sea, lo que está abajo es lo que está contaminado y lo que está arriba es lo que hace falta. Y en fibromialgia es el mercurio lo que está contaminando y lo que hace falta es lo que está abajo. Exactamente, en esas dos lo que está arriba es lo que está, no, mira, en difusión sensual el zinc está abajo. Ajá. Y está alto el plomo, el cadmio, el aluminio y el mercurio. Puede estar alto uno de esos cuatro. Como este paciente no lo vamos a quelar porque no tenemos un mineralograma, decimos, entonces hay disfunción sexual, vamos a trabajar un poquito con zinc y que el paciente te vaya contando qué está pasando con él. En el caso de la fibromialgia, lo mismo. Decimos, lo que más se ha asociado a fibromialgia ha sido mercurio. Como no lo vamos a poder quelar porque no tenemos las herramientas, bueno, vamos a reponer en nuestro ortomolecular con magnesio, manganesio, potasio, sodio y selenio, y lo más probable es que vamos a tener una mejoría de este paciente. ¿Y en la diabetes, doctora, perdón? Y en la diabetes hay un juego, porque mira, la diabetes pasa por varias etapas. Hay una etapa donde nosotros podemos tener disminución del sodio y del selenio, pero también el exceso de selenio me puede descompensar la diabetes igual que el exceso de vanadio. Por eso en la diabetes uno tendría que jugar con el paciente. Incluso en la diabetes a mí me gusta, que no lo puse ahí, pero me gusta trabajar con zinc para optimizar la insulina del paciente, teniendo en cuenta que estamos hablando de una diabetes tipo 2, que el paciente igual produce poca, pero produce insulina. Y muchas veces con el zinc nosotros lo que hacemos es optimizar el funcionamiento de la insulina del paciente y logramos mejoría del síntoma como diabetes, pero no vamos a lograr una mejoría de la toxicidad. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Buscamos el equilibrio, vemos la dieta de este paciente. Si este paciente está consumiendo poco selenio, porque el selenio, primero tener en cuenta, bueno, ¿de dónde sale el selenio? Los alimentos de tierra, los tubérculos, por ejemplo. Si es un paciente que no come papa, no come boniato, no come yuca, no come nada que venga de la tierra, no come rábano, bueno, lo suplementamos con un poco de selenio y empezamos a ver la respuesta a nivel de su glucosa, por ejemplo, y podemos también suplementarlo con vanadio. En el caso de cáncer, aquí sería el selenio disminuido y todos los que están arriba alto, y en el caso de la arritmia, el magnesio bajo. Ok, doctora, muchísimas gracias. Perdón, nada más una última pregunta. ¿Usted más de rato va a dar la dosificación de estos elementos? Las dosis normalmente se sacan por paciente, es decir, por peso, pero podemos dar las dosis de consumo de recomendaciones diarias. ¿Ves? Selenio 200 microgramos, magnesio, por ejemplo, si es un paciente muy obeso, tú puedes trabajar hasta 1 gramo con este paciente, partes con 500 miligramos y puedes subirlo hasta 1 gramo. El sodio también va a depender del paciente. Claro, el zinc, estamos hablando de 10 hasta 20 miligramos por día. Porque más que eso empiezan los síntomas, por ejemplo, de estitiquez, igual que el magnesio. Si nos pasamos un poquito de la dosis, el paciente puede tener un poquito de diarrea, entonces siempre es importante mantener ahí el equilibrio. Ok, doctora, muchísimas gracias, un gusto. Y gracias a ti.
Gracias, ¿Alguna Alberto. otra pregunta? Vamos a ver si hay manos levantadas. No, de momento no hay manos levantadas. Dice María Elizabeth Torres, explique por favor el renglón del cáncer de mama. En el cáncer de mama, ¿qué vamos a tener? La presencia del cáncer de mama, estamos hablando de pacientes que no tenemos el acceso a poderles realizar este screening de metales, hay una disminución del selenio. Generalmente cae selenio y la mujer predispone a padecer cualquier tipo de cáncer, pero el que más se describe es el cáncer de mama. Y probablemente esta mujer tenga aumento del zinc, aumento del cromo y aumento del cadmio. Lo ideal en el cáncer de mama es poder quelar el cadmio, que es el que más disminuye los depósitos de selenio. Pero si no se puede, lo que hacemos es suplementar a la mujer con selenio. Ok, a ver, entonces si recapitulamos, están como que al revés, ¿no? Algunos es arriba y algunos es abajo, ¿no? Sí, faltaron las flechas, se borraron cuando se transcribió la diapo. Ah, ya. Bueno, entonces cáncer de mama es el de abajo, el que tenemos que dar, ¿no? El selenio. Sí. En diabetes son los de arriba. En memoria los de arriba y disfunción sexual los de arriba y en fibromialgia los de abajo. Ok, ya con eso, perfecto. No hay más dudas. Continuamos. Ya. Entonces, los tratamientos indicados para esta toxicidad, es decir, hablamos de los 3 metales más tóxicos, es decir, de los 2 más tóxicos, en este caso el mercurio y el plomo, y los tratamientos indicados sería la nutrogenética y dietoterapia. Digo nutrogenética por lo que habíamos hablado, que hay un porcentaje importante de genética que va a definir nuestra longevidad y nuestra función mitocondrial, pero la restricción calórica es lo que más nos está aportando en los tipos de tratamiento de nutrición. La ozonoterapia, que es un tipo de terapia donde aumentamos el consumo de oxígeno del organismo buscando el aumento del metabolismo celular, y en el caso de la terapia ortomolecular, que es la que el motivo por el cual estamos hoy reunidos. Recordando un poco los términos de lo justo, que es lo que se busca en la ortomolecular, que es la forma de mantener la buena salud. Es muy importante porque hace un tiempo se está manejando conceptos de megadosis de vitamina y mega y no sé cuánto, y es súper importante tener en cuenta la base de la palabra de orto, que es justo, y es tener el equilibrio de esas sustancias que son óptimas para la salud de nuestro cuerpo, como así lo definió como medicina ortomolecular nuestro Linus Pauling, que es preservar la salud y tratar las enfermedades administrando cantidades óptimas. La palabra óptima es fundamental porque se ha escuchado y por eso han aparecido tendencias de que no es buena la megadosis. Es que la megadosis solo uno la usa si el paciente necesita megadosis. Nosotros no vamos a usar niveles altos de vitamina C si el paciente tiene los niveles adecuados, si tiene buenas respuestas en el organismo. No vamos a usar megadosis de ninguna vitamina si el paciente las tiene. Nosotros estamos actuando ante un síntoma que nos está diciendo este nutriente está disminuido, por tanto vamos a reponerlo. ¿Ya? Entonces, la terapia ortomolecular, en este caso, que estamos tratando al paciente de buscar este equilibrio, la vamos a dividir en una fase de quelación, donde vamos a promover la salida de los metales que están dentro del organismo, y una fase de reposición, donde vamos a reponer todos los nutrientes, siempre recordando ese screening que les mostré, donde la paciente tenía disminución de muchos nutrientes, minerales y vitaminas, y un aumento excesivo de uno solo de los metales. En este caso hay un segundo examen que se le realizó y aparecieron 2 metales más, fue el mercurio y el plomo. Entonces, ¿qué se decide ahí? Hay que quelar a la paciente independientemente de la reposición. Pero si no tengo cómo quelarlo, voy a hacer reposición igual, porque igual ese metal va a estar consumiendo
el depósito del nutriente que está en déficit. Y la mantención, que es como yo logro que mi paciente se mantenga en el tiempo y no vuelva a sufrir los síntomas ni las enfermedades o poder revertir la enfermedad. En el caso de la quelación, bueno, está compuesta por un quelado y un quelante. El quelado es el elemento que está ligado a un quelante, es decir, el compuesto final que se forma, y el quelante es la sustancia que nosotros vamos a usar para unir los iones metálicos, es decir, para tomar el metal. Esta es la foto de una molécula, de un átomo de un metal unido a un quelante. Si ustedes ven ahí esos rojitos que está en el medio, es el metal, y lo que lo bordea en negrito, las moléculas de oxígeno y nitrógeno, están conformando un quelante y arman un anillo alrededor de este metal, y así es como lo van a sacar del organismo a nivel de orina y heces fecales. Es como esto. Es esta unión firme entre el gatito y el perrito. Eso es lo que ocurre con el quelante y el metal. ¿Cuáles son las características de un agente quelante? Tiene que ser capaz de formar ese anillo que vimos ahí, es decir, de ese abrazo profundo entre gato y perro. El quelato tiene que ser excretado del cuerpo, es decir, dijimos que el quelato era ya cuando están unidos, eso se llama quelato. Tiene que salir del cuerpo, porque independientemente de que nosotros querramos bajar los metales, es importante saber de que hay que bajar la toxicidad, es decir, no puedo provocar una unión y dejar este quelante dentro del cuerpo. Ellos normalmente tienen que tener cargas negativas para que puedan unir metales, y lo que les decía, que a pesar de ser tóxico el metal dentro del cuerpo, el objetivo es poderlo sacar del cuerpo. Por tanto, el quelante que voy a usar no puede ser un elemento tóxico. Los atributos de un buen quelante es que tenga buen acceso al metal, por eso siempre es bueno saber cuál es el quelante ideal para el metal que tengo alto, que la unión que se arme entre los dos sea una unión firme, que no dañe al paciente, y que se acelere la eliminación del metal, que ojalá sea económico y que sea de una fácil administración. Algunos tipos de quelante está el DMPS, el DMSA, la de penicilamina, el EDTA, y el EDTA es el más usado, el que está en el número 4. El DMPS se usa bastante para el mercurio, pero el EDTA es uno de los más seguros. Aquí en una tablita yo les uní los tipos de quelante y a quién le daba. Por ejemplo, el dimercaprol, que es el DMPS, le da al arsénico, al mercurio, al oro y al plomo, y puede tener efectos adversos, que generalmente los efectos adversos van a estar relacionados con la dosis que se usen de estos quelantes. Este se usa normalmente 250 miligramos por peso total. Sin embargo, el EDTA uno puede usar 25, 50 miligramos por kilos de peso, pero nunca se debe exceder de la dosis de 3 gramos diarios, porque puede provocar nefrotoxicidad, cefalea, fatiga, y uno podría provocar incluso la muerte del paciente por sobredosis del quelante. El EDTA va a tener mayor afinidad al plomo, a las sales de zinc, al calcio, al hierro, al manganeso, a los ácidos carboxílicos y nitrogenados, y a los radionúcleos, a lo que se liberan de las radiaciones. Aquí es importante porque, si ven, él está quelando sustancias dañinas, como es el plomo y como es el calcio en exceso, podría estar relacionado al aluminio, también lo que era el EDTA, pero también arrastra zinc, arrastra calcio. El hierro en exceso está muy relacionado con las demencias seniles, por eso también no es bueno tenerlo tan elevado. Arrastra manganeso, por eso es importante que cada quelación vaya unida a la reposición de las unidades diarias y de lo que pudo haber quelado mi metal. Está el DTPA, que elimina plutonio y acetinido y produce problemas renales en hígado. Esos son quelantes que no se usan mucho, igual que el sucímero, y la desferosamina, que se usa mucho en los pacientes con demencia senil o con algún grado de Alzheimer, que quela el hierro y el aluminio, que son los metales que más relación han tenido con estas enfermedades. Y aquí en estos casos también la dosis y la rapidez de la quelación
es lo que va a determinar que ninguno de los pacientes tengan efectos adversos. También existen sustancias quelantes de metales que no son quelantes en sí, pero que tienen una actividad muy parecida al quelante, es decir, que ayudan a la quelación, como es el caso del complejo B para los uranios y actúa como cofactor de glutatión, que es el que más se agota en la presencia de mercurio y de plomo, el meloxicam, que es un quelante natural del uranio, el inositol hexafosfato, que quela hierro y quela uranio también, el NAC, la N-acetilcisteína, también une a mercurio, une al cromo, talio y selenio, el glutatión reducido para el mercurio, el selenio para el arsénico, mercurio, plomo, también aquí está el cadmio, a pesar de que no está, la glicina, que no está en esta tabla, que también es capaz de unir plomo para sacarlo a la periferia y ahí poderlo tomar su quelante que lo saque del organismo, es decir, para removerlo de la estructura. Ahora, el EDTA, que es el más usado, sodio bicálcico, ¿por qué es el más usado? Porque además tiene una actividad antioxidante en el organismo, disminuye la oxidación de los lípidos arteriales, es un antiagregante plaquetario, es un inmunomodulador y antiinflamatorio porque interviene en la síntesis de prostaglandinas, que son las sustancias que se liberan en la cadena de los ácidos grasos, elimina la placa de ateroma, que es la que está presente en la arteriosclerosis o en los cierres arteriales, mejora la reabsorción del hueso, ya que en los primeros 21 días va a haber un aumento de la ruptura ósea, pero a partir de ahí hay un aumento de la osteoblasta, donde va a haber la persona va a empezar a sintetizar hueso nuevo. Bueno, es un quelante porque une partículas tóxicas y metales pesados y va a disminuir los depósitos de calcio, que es una de las causas por qué se trabaja en la arteriosclerosis, en los accidentes vasculares encefálicos o en las enfermedades coronarias cerebrales o vasculares periféricas o incluso en las degenerativas. El costo del tratamiento es todo un estudio de por qué la quelación se convirtió en un buen tratamiento, incluso preventivo, porque en los pacientes, 32 pacientes hospitalizados, el costo anual fue de $120.000, es decir, 3.700 por paciente. Sin embargo, el plomo, por la complejidad que tiene y por lo que habíamos visto en la diapo anterior, puede provocar daños renales que llevarían al paciente a una insuficiencia renal y por tanto al uso de la hemodiálisis, lo cual tiene un costo de $61.000. Si nos ponemos a ver cuánto nos ahorramos realizando quelación versus realizando diálisis, nos damos cuenta de que es mucho más económico poder quelar al paciente antes de llegar al daño que puede provocar un aumento de metales pesados en el organismo. Entonces, bueno, en el caso de la diálisis, que efectivamente disminuye mucho la calidad de vida y que ningún paciente, es decir, va a estar de 2 a 3 años en el caso de la hemodiálisis, no de la diálisis puramente tal, es decir, son dos tipos de limpieza sanguínea. La reposición es en el fondo aportar todos los nutrientes que estén en déficit, ya sea por los síntomas que vimos, o por el screening que nos haya reportado que el nutriente está disminuido. Pueden ser vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos y hormonas. En el caso de los agentes auxiliares, la glicina, que les decía ahorita, para poner el plomo, el glutatión reducido, que se usa mucho en el cáncer, en varios tipos de cáncer, por esta barrera que crea alrededor de la célula tumoral, provocando la protección de las células buenas, en el sentido de que esta no se propague. El selenio con la metionina, la vitamina C, el uso de 2 gramos, es decir, ahí están los miligramos que uno recomendado. La vitamina E, 1000 unidades, el ácido alfa-lipoico, 1200 unidades, la N-acetilcisteína, 2400 miligramos, y bueno, como protectores de la radiación en el caso de las personas que se van a realizar
resonancia o estas cosas que se tienen que exponer a estos exámenes que implican más radiación al organismo, el uso del zinc, del manganesio, cobre, hierro, y el uso de melatonina, que también está propuesta como una hormona antienvejecimiento. Las funciones, para destacar el glutatión reducido, que es como el que mejores beneficios se le ha podido obtener en las terapias ortomoleculares, como antioxidante, junto a la glutatión peroxidasa, que es una de esas enzimas de las que le había mencionado, que ella además usa selenio en su funcionamiento, por eso lo importante de tener equilibrado el selenio para tener una buena cantidad de estolmol y tener una buena protección contra el cáncer. La detoxificación, ya que él une las toxinas y las saca del organismo. Ustedes saben que los niños, por ejemplo, con autismo, tienen disminución de esta glutatión reducida, y justamente uno de los tratamientos que más se postula para ellos es el uso de la vitamina B12. Entonces, bueno, ahora ya no se está usando tanto la cianocobalamina, que es la forma en que uno puede encontrar la B12 en la farmacia, pero que normalmente cuando uno usa esto en los niños que tienen disminuido este cofactor, la cianocobalamina, que es la B12, tiene una porción tóxica, que es muy pequeña, que es una porción de cianuro, que claro, es pequeña para el que tenga buenos los mecanismos de detoxificación, pero el que no los tenga, como es este caso de los niños con autismo, ellos van a tener una intoxicación secundaria, incluso por esto, en dependencia de las dosis que estemos hablando. Entonces, por eso lo ideal en estos niños es usar la forma de metil cobalamina y no cianocobalamina, para quitarle esa parte de ciano, esa parte de cianuro. Protege las membranas del estrés oxidativo por causa del mercurio, pero también por causa del plomo o de cualquier otro metal que podría exacerbar el estrés oxidativo a nivel de membrana. Actúa como señalización celular para las células inmunes, disminuye el dolor y la claudicación intermitente, que son trabajos donde se ha demostrado el beneficio del glutatión reducido. Ahora, las ventajas de la terapia endovenosa, porque cuando hablamos de quelación, lo ideal, existen distintos tipos de quelación. Puede ser quelación vía oral, vía rectal, vía endovenosa. Pero la ventaja de la endovenosa es que tiene un acceso fácil, es más rápida, uno puede pasar de manera continua la solución, puede manejar la velocidad en dependencia de cómo el paciente se va sintiendo, los cambios circulatorios son mucho más rápidos, tenemos más facilidad para llegar al metal que queremos quelar, y podemos monitorear de forma más rápida la entrega de los fluidos y los electrolitos, y sobre todo en los pacientes que sufren de distensión o algunos síntomas digestivos o mala absorción intestinal. Obviamente aquí estamos a la segura de que vamos a llegar. Los quelantes que se usan vía oral tienen dificultades, por eso el resultado después del uso es muy vago, porque la absorción es muy baja, muchas veces estos quelantes arrastran metales de los mismos alimentos o de la misma boca del paciente, que pueda estar con amalgama o con algún tipo de resina. Entonces, lo ideal es poder usar una vía endovenosa, y bueno, en el caso de la reposición, sí se puede usar la vía oral sin ninguna dificultad, pero si tenemos la posibilidad de poder usar la vía endovenosa, sería ideal. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Que es invasivo, porque igual hay que pinchar al paciente, que se va a demorar más o menos 1 o 2 horas para realizar la quelación, ya que cada uno de estos quelantes tiene un periodo de duración que generalmente es 1 gramo por hora. Las vías, cuando uno pincha al paciente, claro, puede haber infección, sangramiento, reacciones vagales por la inyección, pacientes que no les gusta pincharse. Tiene un costo más alto que la vía oral o que la intramuscular o la subcutánea, porque son medicamentos estériles que tienen más procesamiento, y cuando uno prepara una bolsa, en definitiva, con una fórmula ortomolecular o para quelación, tienes un tiempo no más de 72 horas para poderla aplicar. Entonces, a modo de conclusión, ya por el día de hoy, por esta charla, la disfunción mitocondrial, este daño en el pulmón celular que es la mitocondria,
está presente en todas las enfermedades metabólicas, no existe ninguna que se escape de esta, ya sea porque tengo una asociación directa con el envejecimiento o no. Estamos hablando de diabetes, como habíamos visto, hipertensión, obesidad, envejecimiento, y provocada o no, o con participación o no de metales pesados. Y todos los tratamientos de estas patologías, de todas estas enfermedades, incluyendo la obesidad, necesitan y tienen que considerar la reparación celular, ya que es la única manera que tenemos de revertir o por lo menos de no seguir agravando los daños metabólicos del paciente. Entonces, ha sido todo por hoy. Quedo atenta a sus preguntas. Ok, bueno, pues vamos a abrir micrófonos si hay manos levantadas. Y esperar sus preguntas por chat. Nos pregunta María Teresa Ulloa, ¿qué es el meloxicam? Eso es un antiinflamatorio que tiene como acción, tiene que es quelante del uranio. Ahora es muy difícil encontrar uranio en el organismo. Ok. Bueno, pues es tiempo de preguntas. Vamos a dar 1 minuto, 2 minutos a que las escriban en el chat porque no todos tienen audio. No. Vamos a esperar. Nos comenta Ricardo Villanueva. Gracias, doctora Picrín. Gracias, Isaac. Excelente sistema de instrucción. Gracias, qué bueno. María Teresa Ulloa, ¿qué es NAC? N-acetilcisteína. Ok. Me parece que no hay más dudas. Pues mientras tanto, no sé si nos pueda comentar qué vamos a ver la próxima clase, doctora. En la próxima clase podemos hablar de obesidad y su tratamiento con terapia ortomolecular, por ejemplo. Perfecto. Ok, pues ya no hay más dudas. Yo creo que todo quedó muy claro. Y nos veríamos el próximo lunes, ¿no? A la misma hora. A la misma hora, son las 4 con ustedes, ¿no? 4 México, 5 Chile. Ajá. Exactamente. Ya. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, muy interesante. Hasta el próximo lunes y bueno, ahí tienes mi correo, cualquier duda, cualquier cosa que quieran profundizar, estoy totalmente abierta a través de Mayelín y Pedro, que son mis ojitos, ahí podemos verlo todo.